Bueno, Ramiro Fresneda, el doctor Ramiro Fresneda, bueno, podemos hablar de todo lo que ha significado junto precisamente al CEPROFA, una participación que ha generado precedentes muy importantes y que precisamente de eso se trata, ¿no? Frente a situaciones que requieren cambios en la sociedad, en este caso hablamos a nivel jurídico, hablamos de muchas situaciones desde el punto de vista social, que esto genera un precedente, ¿no? Esto que es triste para muchos, pero también sabemos que orgullosamente hay un balance de un camino que se inicia a partir de este caso. Hablamos de la condena al asesino de Yamila Garay y un precedente que sin duda va a poder, bueno, hacer una alerta y un precedente jurídico que permita detectar con mucha antelación un momento de peligro para muchas mujeres, ¿no? Hoy me gustaría que un poco hagamos un balance, sabemos que los tiempos son cortos, pero ¿qué significa para ustedes hoy precisamente esto que estamos hablando, ¿no? Un instrumento legal a partir de un enfoque y algo como podemos decir que una institución ha precisamente participado activamente como querellante y bueno, todo esto es algo nuevo que me gustaría que como profesional nos puedas en pocas palabras explicar, ¿no? Al común de la gente. Bueno, buenas tardes. Sí, como usted bien dice, ha sentado un precedente, no es el primero, pero es un precedente muy importante acá en esta zona, en la zona de Punilla. En su oportunidad me llamó el Centro de Protección Familiar, CEPROFA, una fundación de un prestigio importante en la zona por el trabajo educativo, de prevención y de abordaje integral y serio que vivimos como sociedad, que es este flagelo de la violencia de género, ¿no? Por lo que creo que hicimos un humilde aporte, yo más humilde todavía desde el punto de vista específicamente técnico, que fue acompañar a la presentación de CEPROFA al momento de la investigación penal preparatoria acá en Cosquín, cuando todavía se estaba investigando el terrible homicidio de Yamila Candela Garay, en donde nos presentamos como querellantes particulares como CEPROFA y generando un antecedente en el sentido de que nuestro Código de Procedimiento Penal de la provincia de Córdoba limita la posibilidad de presentación como querellantes particulares al ofendido penalmente o a sus familiares directos. Nosotros en el entendimiento de que esta situación del femicidio no solamente afecta a los familiares directos, sino que también afecta a una parte muy importante de la sociedad, y esto se ve de manera elocuente las multitudinarias marchas de Ni Una Menos, la visibilidad que se está dando a esta grave problemática social que estamos viviendo, y por suerte hemos tenido una buena acogida de parte del Ministerio Público Fiscal admitiendo esa querella. Por lo tanto, el Centro de Protección Familiar luego, en el juicio de debate que se llevó a cabo en la Cámara del Crimen en Cruz del Eje, ha podido ser parte en el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Ser querellante permite ser parte en el proceso, incorporar prueba. En ese sentido creo que ha sido muy importante la presencia del Centro de Protección Familiar. Doctor, sin duda la evaluación de muchas cosas que por ahí fallaron dentro del sistema en poder haber alertado que esto podría ocurrir, más allá de que estamos limitando, ¿no? Que bueno, el sistema público puede hasta un límite, ¿no? Poder detectar. Podemos decir hoy, después de haber escuchado las pruebas, de haber transcurrido todo el proceso, de que cambiando algunos mecanismos ¿habría habido alguna chance de poder cambiar este desenlace? Es una buena pregunta. A nosotros nos parece que en este caso puntual nobleza obliga, hay que destacar el trabajo que hizo la Fiscalía de Instrucción a cargo del doctor Bertone, como al mismo tiempo el trabajo excelente que hizo la fiscal de Cámara a cargo de la doctora Jersicich en Cruz del Eje. ¿Esto qué quiere decir? Creo que posiblemente nobleza obliga, el desenlace del juicio y la condena puede haber sido
igual, estando o no estando CEPROFA. ¿En qué sentido? En que la elevación de la causa a juicio, por la que fue llevado al banquillo de los acusados el hoy condenado, ya venía con el agravante de femicidio, inciso 11 del artículo 80, y también con el agravante de la alevosía del inciso 2. Creo que nuestro aporte como Centro de Protección Familiar tiene que ver con poder interpelar al Poder Judicial y también a la sociedad cómo llegar antes, digamos, porque como bien dice Karina, nosotros llegamos ya cuando la familia estaba destruida, había la familia de los Garay destruida, una muerte, y por qué no decirlo también, la familia del condenado también destruida, digamos, en un contexto de que nosotros estamos íntimamente convencidos que para resolver el problema de fondo no alcanza solamente con la punición y con la sentencia. Hay que dar una tarea de fondo. Hay autoras a nivel nacional e internacional que saben mucho más que yo como un simple querellante, pero Rita Segato, por ejemplo, plantea de que justamente estamos en presencia de un genocidio de mujeres, digamos, mujeres que están perdiendo la vida por el solo hecho de ser tales, por el solo hecho de no sentirse parte de la propiedad de un hombre, o por celos obsesivos o por sentido de propiedad. Hay mujeres que pierden la vida, y en este sentido hay que darle un abordaje mucho más amplio que el estrictamente jurídico y que la cuestión de la condena. ¿Cómo hacer? La pregunta sería esa: ¿cómo hacer para evitar que se sigan cometiendo estos horribles crímenes y que se pueda llevar a la práctica este anhelo tan importante que plantea el colectivo de mujeres, que es Ni Una Menos, ¿no? Doctor, con el mayor de los respetos y teniendo en cuenta que, bueno, nosotros desde el punto de vista periodístico nos preguntamos y repreguntamos, tal vez tomando mucho libreto de la gente, ¿no? Donde uno diría, y hay mucho sobre el tema, donde uno puede hacer un enfoque social y de repente, bueno, hay mucha bibliografía, ¿no? Pero a veces cuando uno llega al terreno de tratar de preguntarse rápidamente preguntas más simples, uno diría, podemos dividir en las temáticas, ¿no?, que la justicia tiene que abordar, tanto como para prevenir, como para condenar, como para luego reinsertar a aquellos que las leyes lo permitan. Pero no está sucediendo hoy que en muchos temas en los cuales está relacionado un sistema judicial, hablamos de la justicia en un país democrático, esto sigue desnudando frente a muchos otros casos, ¿no?, donde en algún momento, luego que se evalúan las circunstancias de lo que ha ocurrido, se plantea que hay muchas fallas, o que de alguna manera hoy, y tal vez resumiendo, ¿no?, en pocas palabras, el sistema jurídico nuestro, que tiene muchos componentes, entre los cuales están ustedes como profesionales en distintas tareas, así como hay su misma profesión lo puede llevar a que se convierta en un juez, no está quedando un poco al desnudo en muchos temas, y en este por sobre todas las cosas, que el sistema judicial está como en un lugar privilegiado, casi tomando recursos del sistema, hablamos económicos y también éticos, mucho más allá de los que aporta para resolver situaciones en la sociedad, porque también lo vemos en lo que es la delincuencia, lo vemos en muchos temas, en temas territoriales, donde hoy prácticamente las temáticas se convierten en grandes debates públicos, pero a veces cuando uno pone todo en una balanza y trata de buscar puntos en común, nos encontramos con esas realidades, ¿no?, de que los sistemas llegan cuando es indefectible, cuando hay ya una persona sin vida, donde hay, o sea, en un extremo. Podemos hablar de que hoy hay un replanteo en ese aspecto, de que tanto como muchas otras temáticas en este tema de los femicidios, y teniendo en cuenta que estamos en horas previas al Día de la Mujer, no hay una apreciación de que el problema no es solo con un tema, sino con todos en general, y que tiene que haber una gran reforma de aplicación del sistema judicial en Argentina.
Sí, suscribo en parte lo que plantea. Yo creo que hay una cuenta pendiente de parte del sistema de administración de justicia en nuestro país que tiene que ver con el acceso efectivo a la justicia de parte de las mayorías, digamos, y de parte de las mayorías y de parte de los sectores vulnerables, digamos. Nosotros acá, en este caso puntual, podemos ver cómo muchas veces el factor miedo, la carencia económica, la falta de información genera un caldo de cultivo que no le permite a las familias acceder a la justicia. Y eso es un problema grave que por supuesto la verdad que me parece bien que en este momento el Poder Judicial esté trabajando en algunas modificaciones, el Poder Ejecutivo también en algunas modificaciones, porque también vemos cómo hay muchos operadores judiciales que de muy buena fe hacen lo que pueden hacer, pero están colapsados, el sistema judicial está superado, está colapsado. Creo que hay mecanismos como es el sistema de mediación que puede resolver en parte esta cuestión. Y yendo puntualmente al tema que objeto de esta entrevista, creo que es central determinar que es un tema muy complicado, es un tema complicado para la sociedad y también para los operadores judiciales. Nuestros magistrados se tienen que también formar fuertemente y tienen que desandar un camino de prejuicios y de paradigmas que hoy son antagónicos. Yo hace más de 15 años que soy abogado, pero no me olvido, yo cuando empecé en la Facultad de Derecho, los profesores de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, al momento de abordar esta cuestión del femicidio, que estuvo antes, está hoy y seguirá estando, nos hablaban de crimen pasional, por ejemplo. Hay una madurez social que eso que antes se verbalizaba como crimen pasional o mal uso de la emoción violenta, hoy es un femicidio. Hoy el Estado de Derecho aplica con rigurosidad el agravante de la violencia de género, de algún modo muy importante, porque un Estado de Derecho no puede permitir que se mate a una mujer por el solo hecho de poder llevar adelante su derecho a elegir con quién está, cómo está, y en ese sentido creo que hay avances y este tipo de sentencias posibilitan el poder seguir discutiendo, interpelando a la sociedad, ¿no? Doctor, sabemos que bueno, sus tiempos son cortos, ya vamos a estar con Karina en otro bloque en algún momento. Hablar y reconocer, porque Karina lo ha hecho en varias oportunidades, que desde el punto de vista profesional ha facilitado de muchas maneras, ¿no?, el hecho de estar aquí, y creo que esta satisfacción del deber cumplido y de que Karina, que podemos decir que es una actora social muy importante dentro de nuestra sociedad, bueno, ha valorado permanentemente el trabajo suyo, ¿no? Así que, Karina, no sé si vos querés aportar algo cerrando, después hacemos una extensión, pero en nombre también de la comunidad, creo que mucha gente, no solo de la comunidad de mujeres, sino en general, hablar de, bueno, dar el agradecimiento que corresponde al doctor, ¿no? Sí, totalmente, siempre lo dije, o sea, es muy difícil, y lo dijo él concretamente, ¿no?, para las personas poder acceder a la justicia. Es algo que un reclamo que lo estamos llevando hace muchos años, y yo mientras hablaba el doctor me acordaba de la gente que está en juicio con el Estado, que viven ancestralmente en un terreno, y que de pronto aparecen los dueños, no sé cómo, con escrituras y con todo un bagaje de escribanos, abogados, y que realmente está tan sola esa gente, que a veces hasta que no está nucleada en una organización y consigue por ahí abogados comprometidos, realmente es como una pelea bastante desigual. Y bueno, nosotros realmente estamos muy agradecidas con el doctor, porque en realidad no solamente se cargó este trabajo, sino que además asentó y dejó un precedente muy importante para todas las organizaciones que estamos trabajando en estas temáticas. Y me parece que lo más importante en todo esto, además, es que yo nunca me olvido que entre las cuestiones que hablaban en el alegato, esto de decirle a los jueces que también hay que capacitarse, y sobre todo esta parte humana que él tiene, me parece que también es como que uno se siente satisfecho desde ese aspecto, porque no es una cuestión judicial esto, es una cuestión de la sociedad, y cuando hablamos de la sociedad es un todo, y eso me parece que es fundamental, y agradecerle por supuesto al doctor todo el trabajo que ha realizado y la paciencia que nos ha tenido, sobre todo. Doctor, bueno,
Muchas gracias por haber venido, haber dispuesto este tiempo para nosotros y bueno, para mucha gente que hoy estima de que a veces llegando a la verdad y debatiéndola podemos mejorar la sociedad en la que vivimos. Así que imaginamos que para ustedes también, más allá del dolor y de muchas situaciones que se han vivido, creo que las futuras generaciones y todo lo que es la sociedad argentina está deseando que el debate sea sobre la verdad y no sobre algunas falacias, ¿no? Que de alguna manera pareciera que siempre estamos con un lenguaje y con información que a veces está más orientada por un comunicador o por algo que tiene que ver con el marketing y no realmente con los verdaderos problemas, ¿no? Entonces, bueno, hablar sobre realidades y trabajo y pasión sobre una meta, creo que bueno, está muy emparentada con ustedes, así que bueno, les agradezco que hayan estado aquí. Ya vamos a estar con vos, Karina. Yo te hago un último comentario que pienso ahora escuchando a la Karina. Yo creo que, aparte, acepto el agradecimiento, pero me permite plantear de que esta cuestión del voluntarismo, digo, que un abogado, hoy soy yo, mañana seguramente será otro, tampoco resuelve el problema estructural. Es decir, yo soy un convencido que las organizaciones de la sociedad civil son las que permiten democratizar el sistema judicial. Organizaciones como es el CEPROFA, organizaciones como es el caso que comenta ella con respecto a otro tipo de problemáticas, que los sectores vulnerables se junten para hacer fuerza. Y creo que para evitar solamente el voluntarismo de un caso puntual, creo que ahí hay una responsabilidad del Estado inobjetable. Es decir, el Estado, no solamente el Poder Judicial, tiene que activar mecanismos institucionales y tiene que llevar a la práctica lo que los legisladores votan en el Congreso de la Nación y en las legislaturas. Digo, ya tiene que ponerse en funcionamiento un cuerpo de expertos, de abogados, de psicólogos que puedan brindar el asesoramiento gratuito a las familias víctimas de violencia de género. Esta es la forma estructural, porque a mí, digo, me pone incómodo. Uno hizo un trabajo muy modesto en esto y uno no lo hace por el agradecimiento, lo hace realmente con la convicción de que a cualquier ser humano, y fundamentalmente si sos operador judicial, jurídico, te da impotencia la impunidad, y para evitar la impunidad tiene que haber un Estado presente, y para que haya un Estado presente hay que exigirle a ese Estado que no solamente genere buenas leyes, sino que las lleve a la práctica. Y a nosotros nos consta también que muchas veces hay una distancia abismal entre lo que dicen las leyes del Estado de Derecho y lo que sucede en la práctica. Entonces, también un llamado de atención, un tironcito de oreja con respeto a esta cuestión, porque lamentablemente los femicidios van a seguir ocurriendo, lamentablemente, en nuestro querido país, y hay que frenarlos. Y el Estado es responsable para que eso suceda.